Bueno, entiendo con la lámina acá entonces que vamos ya a continuar con la materia, ¿verdad? Y vamos a empezar a conversar entonces sobre qué debes hacer para vencer el miedo escénico. Ya hemos dicho que el miedo escénico hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo con suficiente fuerza de forma tal que lo logres vencer. Bueno, resulta ser de que el miedo escénico no es algo que se venza en el momento en el que surge. No, no, no. El miedo escénico se vence y se derrota antes de que tú hagas tu exposición, mucho antes de que tú hagas tu exposición, es cuando se vence el miedo escénico. ¿Cómo es eso? Sí, eso es tal cual. Resulta ser de que para que no surja el miedo escénico, tienes que desarrollar una cantidad de acciones, tienes que generar una serie de tareas, que son las tareas que van disolviendo el miedo escénico, van disolviendo las causas que te generan el miedo escénico. Y vamos a ver cuáles son esas tareas. Tienes que aprender a prepararte adecuadamente para cualquier oportunidad que tengas de hablar o de presentarte en público, pero esto siempre es antes de pararte frente al público. O sea, el miedo escénico no es algo que tú vas a vencer estando parado allí. Ok, ya estoy parado aquí, tengo miedo escénico, tengo que vencerlo. No, 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 no. Eso se vence antes. Es decir, un enemigo que combates antes de pararte a hablar con las personas. Una vez que lo derrotas, cuando tú te paras a hablar con las personas, como él está derrotado, él no va a estar presente allí. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo es eso. ¿Cómo es eso que se derrota antes? Bueno, ya vamos a ver la siguiente lámina, Durín. Déjame ver algo acá. Ok, perfecto, cuando me estaba viendo yo. Ok. Lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver entonces cuáles son las cosas que tenemos que hacer para vencer el miedo escénico. Lo primero es investiga sobre el tema que vas a exponer de manera cuidadosa. Una de las cosas que genera el miedo escénico es la ausencia de investigación adecuada sobre el tema que vas a exponer. Entonces eso, por supuesto, te genera inseguridad y miedo escénico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es que debes investigar sobre el tema que vas a exponer de manera cuidadosa. Pero no estás obligado a querer abarcar todo el contenido. Cuando tenemos material, nosotros escogemos qué parte del material es contiene los aspectos a los cuales me quiero referir. Entonces, si tienes muchísimo material y te quieres referir a todo, te vas a diluir. O sea, tú escoges algunos puntos que tú veas que son los puntos más importantes. ¿Ok? Porque si tienes mucho material, te vas a perder dentro del tema. Tú escoges 4, 5, 6 puntos que son los puntos básicos. Los demás los conoces, pero tú vas a escoger lo que tú consideras que son los puntos más importantes. Por lo tanto, debes entonces ubicar dentro del tema en general algunos de los puntos que además, no solo que sean los básicos, de acuerdo a tu entender, sino que además que sean los que más te gusten. Y habla sobre esos temas. Te sentirás más a gusto porque son temas a los cuales tú te quieres referir, pero son además de los que dominas con mayor facilidad en cuanto al contenido. Entonces, el punto número uno es investigar. Toda persona que no investiga suficientemente sobre un tema, por supuesto, cuando va a hacer la exposición, se siente bastante inseguro. Se siente bastante inseguro porque siente que hay vacíos de información en él. ¿Ok? La siguiente lámina. Ok. Evita aprenderte los temas de memoria. No tienes que aprenderte los temas de memoria. Tú lo que tienes es que estudiar el tema, lo comprendes, ¿verdad? Y si te preparas adecuadamente, tendrás las ideas y los conceptos claros en tu mente y podrás explicarlos con tus propias palabras. Pero si tú no
haces este ejercicio, si tú no realizas esta actividad, lo que va a suceder es que si tú te aprendes todo de memoria y en el momento se te olvida el tema, entonces lo importante es que no te lo aprendas de memoria, sino que lo comprendas. Yo además lo que suelo hacer es que los temas que voy a tocar, yo los tengo en una ficha o los tengo tal como estoy haciendo con ustedes, con unas láminas que me ayudan a darle explicación. Pueden estar ustedes completamente seguros que si yo no tuviera estas láminas, seguramente estaría divagando de un punto a otro. Al final les daría la materia, pero no se las daría en el orden adecuado. Entonces, estas láminas sirven como para hacer más fresca mi presentación, pero también me va a servir a mí porque me va indicando de qué debo hablar primero y de qué debo hablar después. ¿Okay? Entonces, preparen un material adecuado. Pueden ser fichas, pueden ser notas en una hoja, pero además un material como este que estamos viendo que les va a ser sumamente útil. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, el segundo punto, evita aprenderte de memoria los temas. ¿Ok? Vamos a ver otro por acá. El punto número 3. El punto número 3 dice, es importante tener un buen apoyo de medios audiovisuales. Esto es básico. Ya va que algo me pasó aquí, toqué algo que no tenía que haber tocado. Un segundo. Segundo, que toqué algo y la lámina se me puso pequeña. Ya va, ahí la tengo de nuevo. Disculpen los segundos de interrupción. Es importante tener un buen apoyo de medios audiovisuales. ¿Por qué es importante? Bueno, porque además de que vas a ayudar a que los demás, a que las personas que te están escuchando, puedan no solamente oírte, sino que puedan distraerse viendo unas láminas, también te van guiando. Ellos te ayudarán entonces a recordar los puntos importantes del tema que pondrás. Por lo tanto, debes preocuparte en elaborar unas buenas presentaciones, ya que te van a ayudar a mantener el control sobre el tema al cual te vas a referir o sobre los temas a los cuales te vas a referir. Siguiente lámina. Hemos visto entonces 3 puntos, ¿no? El punto siguiente es este punto, el punto 4. Con el tema delimitado, o sea, tú delimitaste ya el tema, ya sabes exactamente de qué es aquello de lo cual quieres hablar y has investigado, delimitaste el tema. Los conceptos los tienes claros en la mente, ¿verdad? Y tienes un buen apoyo audiovisual. Ahora solo te falta practicar, practicar y practicar. O sea, no te conformes solamente con esto, sino que practica tu exposición antes de hacerla. Es decir, ¿qué es practicarlo? Aquello que tú preparaste y que está ajustado al tiempo y a los temas que debes tú exponer. Practícalo frente a un espejo en tu casa para ver qué tal lo estás haciendo. Practícalo frente a un espejo o con tu familia o con un grupo pequeño de amigos. Graba tu charla. Los teléfonos celulares tienen la gran ventaja que te permiten poder grabar lo que tú vas a exponer. Grábate. Es bien importante que te grabes. Que te grabes no solamente la voz, sino que pongas el teléfono de forma tal que te puedas grabar un video para que tú mismo te veas qué tal lo estás haciendo. Si estás gesticulando bien, si tu voz tiene suficiente volumen, si el volumen no es excesivo o es muy bajo, si lo estás haciendo y te ves que tu aspecto físico se ve impecable, se ve bastante bien, si estás hablando muy rápido o más lento, si hablas con suficiente seguridad. O sea, la única forma de determinar eso es que tú te grabes. Tú te grabas y lo practicas una y otra vez. Te grabas la primera vez, ves la grabación, ves qué aspecto debes mejorar, qué aspecto debes corregir, vuelves a grabarte de nuevo y ahí vas corrigiendo una y otra vez lo que viene siendo tu exposición. Eso es algo realmente maravilloso, es una gran ayuda. Antes, para poder grabar, pues uno necesitaba conseguir una cámara para poder grabar. Ahorita no, ahorita a través del celular, mira, te ofrece una ventaja extraordinaria en ese sentido. Entonces, tienes que ser objetivo contigo mismo.
primero elabora una lista de las cosas positivas que veas en tu exposición y luego una lista de las cosas que tengas que mejorar. No estamos hablando de cosas negativas, sino cosas que tienes que mejorar. Hazlo frente a un espejo con la familia o con un grupo pequeño de amigos, ¿ok? Entonces, este punto, el punto cuarto, es bien importante porque si no practicas tu exposición antes, si no la practicas y ves si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo en el tiempo adecuado, miren, un dato que les voy a dar. Cuando ustedes les digan, mira, necesitamos que hagan una exposición sobre tal tema o que ustedes vayan a tener una clase, cuando ustedes vayan a dar una clase sobre criminología como docentes, ustedes tienen que, en primer lugar, saber de cuánto tiempo disponen. Ah, bueno, dispongo de 45 minutos, dispongo de 30 minutos, dispongo de 20 minutos, el tiempo que sea. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes deben tomar el 100% de ese tiempo, digamos que les dieron 30 minutos. 30 minutos para su exposición. Ok. El 10% de tiempo de 30 minutos son 3 minutos, ¿verdad? Ok. Entonces ustedes van a hacer un cuadro, van a hacer un dibujito donde colocan, dibujan como una hoja, pasan una rayita y le colocan 10% a la parte de arriba, hacen una rayita abajo, le vuelven a colocar 10% y en el centro colocan un 80% bastante grande. Cuando sumas 80 más 10 te da el 100. Tienes el 100% del tiempo. ¿Cuánto es el 10% de 30 minutos? 3 minutos. Entonces, arriba colocas 3 minutos. Abajo tienes otro 10%, colocas 3 minutos. Ok, te dieron 30 minutos. Menos 3 arriba y 3 abajo, serían 6. 30 menos 6, te quedan entonces 24 minutos. El 24 lo anotas en el 80, que es el tiempo del 80% que tú tienes. ¿Qué es eso del 10, 80 y otra vez el 10? Ok, el 10% de tu exposición al inicio de tu exposición es para que tú te presentes ante las personas ante las cuales vas a exponer. Para que tú les digas de qué temas vas a hablar y para que les digas qué es lo que tú pretendes lograr con la exposición de ese tema, tal como yo lo hice con ustedes cuando comenzamos. Bueno, hay algunas cosas con las que queremos, hay algunos objetivos que queremos alcanzar, hay algunas metas que queremos lograr, que es lograr de que ustedes puedan hacer esto y esto y esto. Yo lo hice con ustedes. Y mi nombre es fulano de tal, y fue presentado, ok, eso debe ocupar el 10% del tiempo que tienes para hacerlo. Después entras en materia, tienes entonces un 80% del tiempo, en este caso 24 minutos, ¿verdad? Por ejemplo, que estamos hablando. Entonces, tú sabes que el tema tienes 24 minutos para exponer. Y al final, ¿qué son esos 10 minutos? Esos 3 minutos que es ese 10% final. Ese 10% final es para que tú le indiques a todos que has finalizado el tema, que espera que se haya cumplido con las expectativas, pero que tú hables en un proceso de preguntas y respuestas. Preguntas a las cuales le vas a dar respuesta. Lo que quiere decir que el tiempo que realmente tienes para desarrollar tu exposición son 24 minutos, porque tienes 3 al principio para presentarte y exponer el tema, para presentarte y decir de qué tema vas a hablar. Al final tienes 3 minutos para decir que finalizó y abrir la sesión de preguntas. Entonces te quedan 24 minutos. Como son 24 minutos, tú tienes que tomar el tema y lo que tú vayas a hablar no pueden ser más ni menos de 24 minutos. ¿Qué te permite el hecho de grabarte? Saber si lo estás haciendo en el tiempo exacto. Si lo estás haciendo en el tiempo exacto o le puedes añadir un poco más de puntos. O si es demasiado extenso y tienes que recortar algunos temas. Para eso es que te debes grabar, entre otras cosas, además de para verte qué tal lo estás haciendo, para corregirte si estás repitiendo mucho algunas cosas, si debes mejorar algo en tu aspecto, en el aspecto referente a tu imagen. Bueno, no voy a utilizar esta camisa, me voy a poner esta otra, voy a vestirme de tal manera, mi cabello se ve muy desordenado, voy a procurar hacer esto de esta forma. Empiezas a corregirte una cantidad de cosas, una cantidad de aspectos que vamos a tocar más adelante. Para eso también es. Pero el tiempo de tu exposición, cuando tú aplicas esta fórmula 10-80-10, te das cuenta que tienes 24 minutos. Entonces tú preparas tu tema, ves a ver si ciertamente son 24 minutos. Por eso es que no es bueno
contestar preguntas mientras estás en el desarrollo, porque eso hace que tu desarrollo se alargue y te sales de esos 24 minutos y te sales del tiempo. Y si tú te excedes del tiempo que te dieron para exponer, la gente se va a sentir incómodo y va a decir, bueno, esta clase me dijeron que duraba 30 minutos y este tipo lleva 45 minutos hablando y todavía no termina. Entonces, eso es algo sobre lo cual tú tienes que trabajar, y la forma de trabajar es haciendo este plan de 10, 80, 10. Entonces, también para eso es importante que tú dividas, no solo que tú dividas el tiempo, sino que además te grabes y te puedas oír para poder corregir si tienes algo que corregir o algo que debas aumentar. ¿Ok? La próxima lámina. Hay un punto 5, hay un quinto paso realmente que tienes que cumplir. Fíjense que yo no estoy hablando nada referente aquí a cosas que tienes que hacer en el momento en el que estás haciendo tu presentación para vencer el miedo escénico. Todas estas cosas se refieren a cosas a puntos que tienes que hacer antes de tú presentarte ante los demás. ¿Ok? Investigas quiénes estarán en tu presentación, de ser posible. O sea, ¿quiénes van a estar allí escuchando? ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se dedican? ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Cuántas personas son? ¿Hay cuántas damas? ¿Cuántos caballeros? ¿Realmente qué tanta experiencia tienen? ¿Son profesionales en el área o son personas que vienen a aprender porque nunca han tenido contacto con el tema que yo voy a tratar? Todo eso deberías investigar. Es importante que tú lo investigues, saber qué edad tienes, si vas a hablar a personas muy jóvenes, si vas a hablar solamente a damas o a damas y caballeros, si vas a hablar a personas muy experimentadas, si vas a hablar a personas que no conocen en lo absoluto sobre el tema, si vas a hablar a personas que son mucho mayores, si vas a hablar es ante profesores, o sea, ¿ante quién vas a hablar? Es importante que tú investigues quiénes estarán en tu presentación. ¿Están solamente un grupo de alumnos o además van a estar algunos profesores, otros colegas profesores, otros colegas docentes tuyos, porque te estén evaluando, porque sencillamente van a estar allí? O van a estar algunas otras personas que son mucho más importantes. De repente presentaciones que uno hace en las que están presentes los medios de comunicación social, pero eso tú deberías saberlo. Entonces, en función de eso, cuando tú preparas el tema, cuando tú practicas, debes tomar en consideración ciertas cosas para que todo realmente salga al 100%, salga muy, muy bien. Entonces, saber quiénes y cuántos estarán será realmente positivo. Pero evita pensar que habrá gente muy importante. Sí, puede haber gente de relevancia, pero no te preocupes en pensar sobre eso. Todos los que vienen a escucharte lo hacen porque quieren aprender de ti. Y tú eres el expositor porque se supone que tú tienes algo que tienes que manifestar allí. Entonces, puedes inclusive elaborar una lista de acuerdo, sabiendo más o menos qué tipo de personas van a estar allí, de cuáles posibles preguntas te puedan hacer. Entonces, antes de la presentación, tú tienes que tener algunas de esas respuestas. Pero también te pueden sorprender con alguna pregunta, tal como lo pusieron algunos de ustedes, con algunas preguntas que no te esperaban. Si tienes la respuesta, pues qué bueno, puedes darla. Y si no las tienes, pues qué bueno, pues no las das. Y si nadie en el salón tiene la respuesta y tú no tienes cómo satisfacer esa expectativa, pídele a la persona que te dé su correo electrónico para que posteriormente tú, una vez que investigas, le puedas dar la respuesta a lo que él te está explicando, pero que tú de momento no sabes. Y hazlo realmente. Comunícate con esa persona después a través de alguno de los medios, WhatsApp, correo electrónico o algún otro medio, y darle la respuesta que él te pidió. Eso además va a ayudar a que tú obtengas un conocimiento que tú no tenías, pues te preguntaron algo que realmente tú no sabías y no tenías ninguna respuesta en ese sentido. ¿Ok? Total que no hay para qué estar nervioso. Tú no estás allí siendo un expositor o siendo un docente porque sepas más que eso, que ninguna otra persona en el mundo. Mira, les voy a contar esto. En una oportunidad, Henry Ford Jr., heredero de la fortuna de los Ford en los Estados Unidos, una fortuna inmensa, fabricantes de automóviles, los automóviles Ford, fue invitado a un programa. Era como de la tercera o cuarta generación de los Ford, pero era en ese momento el presidente de esa inmensa corporación. Y entonces él fue invitado a un programa de televisión que
era muy conocido y muy visto en los Estados Unidos, porque quien lo dirigía era un hombre terrible. Los invitados los volvían nada, los destrozaba. Y Henry sabía que él era así, y las personas que trabajaban con él como asesores le dijeron, mira, ten mucho cuidado, te aconsejamos no ir a ese programa porque este presentador es un tipo muy astuto y él destroza a las personas que está presentando, invita a personas de fama y los vuelve nada. Pero Henry dijo, no, yo voy a ir, yo también voy a ir. Y él se fue muy tranquilo, se vistió más o menos y tal, y se fue para allá. Y llegó muy tranquilito, pues. Bueno, el tipo lo recibió ante las cámaras y dijo, wow, qué bien, bueno, está con nosotros Henry Ford. Y había una cantidad de gente en el público, estaban unas gradas llenas de gente y todo eso. Y bueno, tenemos a Henry Ford, claro. Ah, muchísimo gusto, qué bueno estar en este programa. Me encanta, bueno, tiene muchas personas que ven este programa, sí, aquí estoy. Bueno, imagínate tú dentro de toda de una agenda tan complicada que tiene Henry Ford, pudo cubrir nuestro programa. Un hombre, bueno, un potentado, un hombre de muchísimo dinero, un hombre que maneja las economías y tiene que ver con todo lo que es el área de productividad en los Estados Unidos. Henry, tengo 3 preguntas para ti. Así como no, dígame. Bueno, la primera pregunta es Henry sacó una libretica y sacó el lapicero y anotó la primera pregunta. La primera pregunta es referida al ingreso per cápita del ciudadano en los Estados Unidos en relación con una pregunta de economía muy complicada. Bueno, él anotó eso. La segunda pregunta tiene que ver con la producción del combustible y del petróleo y tal, que es una pregunta de él anotó su cosa. Y la tercera pregunta tiene que ver con cuestiones políticas, de decisiones, de tal y qué sé yo, que afecten. Entonces queremos su opinión al respecto. Dijo, bueno, ¿cómo no? Eran 3 preguntas muy complicadas, era como para exterminarlo en algún expositor. Él sacó el celular y dijo, Ruth, y llamó al ministro de Economía. Y lo llamó con toda confianza. El tipo se llamaba Mike algo. Le digo, Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo estás tú? No, chévere, sí, no, bueno. No, sí creo que la semana entrante podemos salir a jugar gol, pero estoy ahorita en un programa muy importante con fulano de tal. Y mira, y él me está preguntando la respuesta en relación a la cuestión económica de tal y tal cosa. Ajá, ¿qué respuesta me tienen? Muy breve, por favor. Bueno, y anotó. Ah, ok, gracias. Vale, perfecto. Inmediatamente marcó otro número de teléfono y se comunicó con el rey Fahd de Arabia Saudita. Ah, ¿cómo está el rey Fahd? ¿Cómo está usted? Miren, no, Henry Ford, ¿cómo está usted? Sí, no, bien, bueno, saludos. Por allá sí, tengo previsto viajar. Mire, tengo una pregunta para ustedes, su majestad. Mire, ¿qué tal cosa? Ajá, sí, bueno. Y anotó. Y la tercera pregunta llamó también a un político muy importante de los Estados Unidos, se la hizo y le contestó. Y entonces dijo, bueno, mire, la respuesta que tengo a la primera pregunta es tal y tal cosa, A la segunda, la respuesta es tal y tal cosa. Y a la tercera, tal y tal cuestión. El locutor se le queda bien y le dice, mire, pero yo quería que me respondiera usted, y eso no fue lo que usted hizo, porque aquí lo que queríamos era oír su respuesta. Entonces le dijo, mire, yo no tengo todas las respuestas. Y yo no vine al programa porque yo tenga todas las respuestas. Yo vine al programa invitado porque parece un programa interesante en el que suceden cosas interesantes, pero yo no tengo por qué conocer todas las respuestas. Hay gente que tiene respuestas a muchas cosas que yo no conozco. Pero lo importante en esto es poder tener acceso a esas personas para obtener ese tipo de información. Y la información que yo les he dado es la información verídica y cierta como respuesta a lo que ustedes me están preguntando. Total que bueno, eso sí tengo yo. Yo soy un ejecutivo, soy una persona de relaciones que conoce mucha gente en el mundo y que puede accesar a las respuestas, pero yo no me preocupo por saberlo todo. Eso sí, me preocupo por conocer a la gente que tiene las respuestas. Y bueno, lamentablemente ya tengo un compromiso un poco más tarde, me tengo que retirar del programa, pero estaba muy contento de estar contigo. Le dio la mano al tipo, el tipo se quedó así frío, el tipo se paró, se despidió de la gente, se paró y se fue. El tipo quiso ridiculizarlo y no pudo. Porque ¿qué hizo esta persona? Esta persona demostró en primer lugar que no tenía todas las respuestas, como no la vas a tener tú en algunos momentos cuando te pregunten algo.
Fue capaz de consultar para dar una respuesta. Tal vez ustedes en el momento no van a poder consultar directamente a quien tenga la respuesta, pero ustedes pueden tomar notas de la persona, le pueden pedir que al final que no se retire para que le suministre su correo electrónico o su número telefónico para comunicarle por WhatsApp la respuesta. Y además ganas tú porque vas a poder investigar sobre algo que tú no conocías. Total que cuando vayas a tener una presentación, investigas quiénes estarán en tu presentación, porque es importante para que no te lleves sorpresas, o si sucede una sorpresa, que sepas manejarla adecuadamente. Creo que esto de alguna manera pudiera ayudar en cuanto a dar respuesta a lo que algunas personas preguntaron al final de la primera parte de esta exposición. Vamos a la siguiente lámina. Entonces ya hay 5 puntos que hemos estado viendo acá. Ah, qué bien, hay un 6. Hay un punto 6 que dice: mantén el control sobre tus preocupaciones. ¿Qué es esto? Preocupación está escrito con el prefijo pre y la palabra ocupación. Es una palabra compuesta. Preocupación. Cuando yo te digo prehistoria, tú sabes que estoy hablando de cosas que sucedieron antes de lo que conocemos como historia, ¿verdad? Porque pre significa antes, ¿no? Y ocupación, pues sabemos lo que es, significa ocuparse. Entonces, lo que significa preocupación es que tú te estás preocupando, tú te estás ocupando antes de algo que aún no ha surgido. Entonces, cuando tú te preocupas, lo que te ocurre es que te sientes muy inquieto porque tienes una preocupación. Lo que hay que tener son ocupaciones, no preocupaciones, porque cuando tú estás frente a una ocupación es porque te estás ocupando de algo, estás realizando una cantidad de acciones en las cuales te estás ocupando de hacer algo para solucionar aquello que tienes al frente. Pero preocuparte muchas veces es estarte ocupando de algo que en el 80% de las veces no va a ocurrir. Si tú comienzas a preocuparte, por ejemplo, con un terremoto, sí, es evidente que los terremotos pueden suceder. En el sitio en el cual me encuentro yo en este momento, ha habido informaciones de distintas formas que dicen que aquí se espera un terremoto de gran magnitud, por encima del 8.5. Yo tengo que saber que esa situación es así, pero si me preocupo, voy a andar angustiado, voy a andar preocupado, etc. Yo lo que hago es que me ocupo. ¿Y cómo me ocupo yo de eso? Hago lo que está a mi alcance hacer. Preparar una mochila de emergencia, dar un plan de instrucción a mi familia y tenerlo yo también, un plan de a dónde nos vamos a dirigir si ocurriera una cuestión como esa, unas normas que seguimos de que nadie sale de mi casa, incluyéndome, sin que los demás sepan dónde estamos y qué estamos haciendo, no por controlar la vida, sino que si sucediera este terremoto que está por esperarse, uno sabe, de acuerdo a la hora y de acuerdo al día, dónde están los demás. Y los demás saben en qué dirección o a qué lugar deben irse dependiendo de lo que esté ocurriendo. Si van a un sitio tal y no estamos ahí, saben que hay un punto número 2 al cual deben desplazarse. Y una mochila donde tenemos algo de ropa, tenemos medicamentos, tenemos unas cuestiones básicas que nos permiten subsistir al menos durante 24 a 48 horas sin mayores inconvenientes. Eso es ocuparse. Preocuparse es mortificarme por lo que va a ocurrir y que cuando venga el terremoto, ¿qué voy a hacer? Pero no estoy haciendo nada. Entonces yo lo que te sugiero es de que tú te ocupes, pero que no te preocupes, porque el 80% de tus preocupaciones no van a estar resueltas. Y ocuparte en el caso de una persona que es un docente en oratoria, es que hagas todas estas cosas que estamos haciendo antes. Si tú te has ocupado de los 5 puntos anteriores, no tiene por qué haber preocupación, porque las cosas que hay que hacer ya las has hecho y las estás desarrollando. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente lámina. Ok. Hay además unos métodos combinados para superar el miedo escénico. ¿Por qué son métodos combinados? Porque tú puedes tomar un poquito de uno, combinar con un poquito del otro y con otro de otro. Tú puedes combinar, escoger, es como unos ingredientes donde tú puedes mezclar unos con otros y obtener un resultado. Vamos a ver uno de ellos. Uno de ellos se denomina refuerzo positivo. ¿Qué es el refuerzo positivo? El refuerzo positivo es que tú te tienes que premiar, es decir, darte gratificaciones luego de que realices una conducta deseable. ¿Cuántas veces
sucede de que tú haces algo y lo haces bien y te sale bien. Perfecto. Oye, esto te quedó muy bien, qué bueno, qué sé yo. Ajá. Te pregunto, ¿te premiaste? ¿Te diste un premio a ti mismo por haber hecho eso? ¿Verdad que la mayoría de las veces no lo hacemos? Yo te recomiendo que lo hagas. Yo te recomiendo que lo hagas y que sobre todo lo hagas cuando te corresponde ser un docente. O sea, si te corresponde ser un docente y lo has hecho bien en esa clase, date un premio al final de la clase. Ese premio puede ser que a ti te guste el chocolate. Cómprate un chocolate y cómetelo, porque te lo mereces, porque ese es el premio que tú te estás dando a ti mismo. Puede ser que querías ver una película en el cine que te gusta mucho. Anda al cine y ves esa película. Puede ser que un viaje a la playa para divertirte un poco, que te salió realmente muy bien. Oye, me salió muy bien, me felicitaron mucho, voy a premiarme con un viajecito a la playa. Puede ser una camisa que te gusta mucho, unos zapatos, y ahora puedes comprártelo, Andy te los compra, porque eso es un premio que tú te estás dando porque lo hiciste bien. ¿Qué sucede con eso? En el momento en que tú te das refuerzo positivo, el momento en el cual tú te premias, tú le estás dando, te estás dando un mensaje a ti mismo de que es bueno que te esfuerces para que las cosas te salgan bien, que tú cumplas con todo lo que debes hacer para que las cosas te salgan bien, porque hay una premiación cada vez que lo haces. No importa que los demás no te premien, pero tú debes premiar. El día que las personas aprendan esto, las cosas les van a funcionar de manera distinta. Lo otro es la relajación muscular. Es importante que tú practiques algún método de relajación muscular. En internet te vas a encontrar con varios de ellos. O sea, cómo hacer algún ejercicio que te permita relajar todos tus músculos. Porque en algunos momentos tú te vas a sentir tenso y vas a sentir que esa actividad te genera cierta tensión. Entonces hay unos ejercicios muy breves que duran 2, 3, máximo 5 minutos que tú puedes hacer tranquilito sentado en un sitio antes de la exposición, en la cual tú te relajas todo tu cuerpo, todo lo que es el cuerpo muscular que compone tu figura, tu persona. Otro método para superar el miedo escénico, la reestructuración cognitiva. ¿Qué es eso? Es una técnica basada en la detección, confrontación y sustitución de las creencias limitantes que te impiden tu buen funcionamiento. Es algo así como cuando tú le colocas un antivirus a la computadora. ¿Qué hace la computadora con el antivirus? Te entra un virus a la computadora y el antivirus se activa. Y él comienza a buscar hasta que ubica el virus, lo encapsula y se lo lleva. ¿Ok? En este caso, ¿qué vas a hacer? Alguna creencia limitante que tengas sobre algo, tú la vas a buscar y vas a decir, ok, por ejemplo, una creencia. Lo que pasa es que mi voz es desagradable. Entonces tú tienes que eso reemplazarlo con el hecho, ok, si no me gusta mi voz, voy a mejorarla. Voy a hacer algunos ejercicios de voz y de vocalización para mejorar el tono de mi voz. Es que mi presencia no es buena porque la ropa que tengo, que normalmente uso, no me gusta. Mi aspecto físico no estoy conforme con él. ¿Ok? Prepárate para mejorar tu aspecto físico. O sea, cualquier cosa que tú tengas que forme parte de una creencia que tengas, o es que es que a mí se me olvidan las cosas y se me olvida parte de los temas. Ok, entonces, ¿cómo hace para que no se te olvide? Ok, pero para que no se me olvide, yo voy a llevar una libretica, voy a llevar una hojita, o voy a llevar una ficha en la que yo, este tema que creo que se me puede olvidar, lo voy a anotar aquí, con pocas palabras, de forma tal de que si se me pasa el tema, yo veo acá y listo, y lo sigo desarrollando. Nadie juzga mal a alguien que tenga una libreta de notas. Yo estoy hablando con ustedes y tengo la mía acá. Una libreta de notas donde uno puede anotar algunas cosas. Entonces, tú tienes que hacer una reestructuración de conocimiento que te permita cambiar esas cosas que son las que te van generando temor. La otra es la exposición forzada. ¿A qué se refiere? Todos estos son métodos que combinados te pueden ayudar a superar el miedo escénico. La exposición forzada es que aunque tú
aunque a ti te cueste un poco eso de pararte frente a otras personas a exponer, que tú al principio de manera forzosa utilices cualquier oportunidad que tengas para exponer, apartando que no lo puedas hacer bien, con cualquier grupo de personas, o sea, abre la boca y comienza a hablar. Un amigo de mi hijo, estábamos hablando en estos días, hace un par de días estábamos hablando de él, porque yo me acuerdo que cuando ellos estaban un poco más jóvenes, hace cosa de 5 o 6 años atrás, yo me puse a hablar con él, fue a visitar la casa y estuvimos hablando. Yo me puse a explicarle algo, duré como 3 o 5 minutos hablando sobre un tema, y cuando le pregunté su opinión, cuando quise que él conversara sobre eso, él estaba viendo todo el tiempo. Le dijo, ¿qué te parece? Él me dijo, bien, y no dijo absolutamente más nada. Entonces yo le hice mención a mi hijo que este era un muchacho muy parco. Entonces él me decía que lo que pasa es que él era muy tímido. Él habló con este muchacho, y este muchacho, en un taller que yo di de oratoria, él después quiso hacer el taller. Y él se formó en este taller de oratoria. Entonces él sabía que lo que a él le pasaba era que tenía un gran temor a hacer el ridículo, pero que la única forma de él vencer eso es que cada vez que tuviera oportunidad, él iba a tratar de intervenir, a dar sus opiniones de forma tal de ir venciendo esa limitante. Se iba a forzar al principio, lo iba a hacer de manera forzosa, pero era como una forma de practicar. Entonces, esa posición forzada lo ayudó, y hoy por hoy es una persona que se expresa con mayor libertad, con mayor tranquilidad. Es decir, la exposición forzada es abordar la situación de manera frontal y en un esfuerzo resuelto. No hacerlo por pedacitos, no hacerlo un poquito, no, completo, ¿verdad? No de manera gradual. Otro de los métodos que puedes combinar para superar el miedo escénico es las afirmaciones. Es decir, que las personas repitan frases positivas en las que se hablan a sí mismas y se presentan a sí mismos una imagen auditiva de éxito y de logro. Oye, no, esto me va a quedar muy bien. Que comiencen a hacer cosas como esta. Esto me va a quedar muy bien. Este tema ya lo conozco, la gente se va a sentir contenta, la gente me va a felicitar, la gente se va a sentir motivada cuando yo le diga esto, todo va a salir bien, a la gente le va a parecer perfecto lo que es mi imagen, la forma en la que yo voy a estar vestido, la forma en la que les voy a hablar, todo eso, y me van a felicitar y me van a invitar a que lo haga de nuevo, etcétera, etcétera. O sea, comienzas a darte una cantidad de afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas realmente también ayudan muchísimo. Y el último que les voy a dar se llama ensayo de conducta. Ensayo de conducta es una técnica mediante la cual te entrenas para adquirir una conducta deseable que aún no posees, ¿verdad? Imaginando que te encuentras realizando una acción y que la haces de una forma determinada. Es decir, si tú eres una persona que eres poco expresiva a nivel corporal, es que tú cuando hablas, tú no mueves las manos, no mueves la cara, no utilizas tus gestos. Entonces, que comiences a ensayar cómo sería que tú hablaras, y eso lo puedes hacer frente a un espejo, que tú hablaras, pero teniendo gesticulación, moviendo tus brazos, cambiando tus tonos de voz, o sea, ese tipo de cosas. Eso es un ensayo de una conducta que no pertenece a ti porque tú no eres así, pero que tú la estás haciendo con la finalidad de practicarla una y otra vez hasta que se haga una conducta tuya. Es decir, ensayo de conducta, que aunque no tengas, puedes ir adquiriendo a través de ensayarla una y otra vez. Total, que que tiene 6 elementos que puedes combinar unas cosas con otras, como tú mismo lo consideres conveniente, con la finalidad de que eso te sirva como ayuda para vencer el miedo escénico. Vamos al siguiente. Ok. Déjame arreglar algo aquí. Ok. Ya un segundito, que hace rato cuando estuve tocando aquí el control de esto, lo que me pasó es que descontrolé un poco otra cosita que no tenía que descontrolar. Ok. Perfecto. Vamos a ver cómo se prepara el discurso. Resulta ser de que lo que tú vas a hacer como docente cuando tú estás
con tus alumnos, tú eres una persona, tú estás haciendo en este momento una docencia, un diplomado en docencia en criminalística. ¿Por qué? Porque tú has visto la alternativa de que, en primer lugar, siendo tú una persona que ha sido formado en criminalística, entonces tú eres un criminalista, pero además tú quieres impartir tus conocimientos a otras personas. Y entonces impartir tu conocimiento a otras personas significa que tú quieres ser un instructor, quieres ser un docente, un maestro que hable sobre estas cosas. Bueno, pero dijimos que cuando tú vas a hablar sobre estas cosas, tú tienes que preparar un discurso, tienes que investigar y preparar lo que tú vas a exponer. Ahora vamos a ver cómo se prepara ese discurso. El punto 1 de esto es que lo primero que tienes que hacer es comprender que el discurso no debes memorizarlo, sino que debes acompañarte de algo que te permita desarrollarlo. Lo que debes es comprenderlo, o sea, debes estudiarlo y comprenderlo. ¿Es posible que puedas hacer alguna improvisación? Sí, es posible que dentro del tema que tú estás desarrollando puedes improvisar algunas cosas. Yo, de hecho, con ustedes he estado improvisando muchas cosas, los acompaño con algunas historias, con algunas anécdotas, qué sé yo. Yo puedo improvisar, pero siempre manteniéndome dentro del curso de lo que les quiero dar. Entonces, lo primero es el discurso. Y el discurso es un discurso que debe tener un tiempo determinado. Ya dijimos que cuando tú vas a ser docente tienes que saber, o cuando tú vas a exponer como criminalista algo a un grupo de personas que requieren de tu conocimiento, tienes que saber de cuánto tiempo dispones. Eso es indispensable. Tú tienes que saber de cuánto tiempo dispones. Te tiene que decir, mire, tiene 45 minutos, tiene una hora, tiene 30 minutos, tiene 15 minutos. Tienes que saber. Para poder preparar el discurso y ajustarlo a ese tiempo, tú tienes que saber previamente. O sea, nunca vayas a una exposición sin saber el tiempo, porque lo que te puede ocurrir es que o que termines antes de tiempo, o que cuando se terminó el tiempo te digan, señor, ya se le acabó su tiempo, y resulta ser de que tú no has terminado y te falta más de la mitad, o has dicho solamente la mitad de lo que querías exponer. Y eso es terrible. Entonces, lo primero es eso, preparar tu discurso. Lo siguiente es, antes de empezar con tu discurso, ya tú preparaste tu discurso, sabes que está en tiempo, lo practicaste frente al espejo, lo practicaste varias veces, lo corregiste, sabes que lo estás haciendo bien, estás bien arregladito para dar tu disertación. Cuando yo digo discurso, no me refiero a un discurso como de un político, me refiero a discurrir, es que tú estés frente a varias personas y estés conversando, explicando sobre algo. Es decir, cuando tú vas a ser docente, estás utilizando un discurso que parte de ese discurso sale a través de las palabras y la otra parte sale a través de tu gesto. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, antes de empezar, antes de comenzar en tu disertación como docente, que tienes que estar, debes estar relajado. No puedes empezar para ser docente, no puedes comenzar estando sumamente nervioso. Esto es sumamente nervioso porque voy a dar clases. No, tienes que relajarte. Esto lo tienes que hacer antes. Tú preparaste todo tu material y tienes todas tus cosas. Tú tienes que hacer, yo te aconsejo que hagas un pequeño ejercicio de relajación física que te ayude a que no estés tenso y estés físicamente bien. Hay también ejercicios de relajación mental para aquietar tus pensamientos y hay ejercicios de relajación emocional. ¿Dónde puedes conseguir estos ejercicios? Tan sencillo como acudir a Internet. Tú acudes a Internet y ahí los vas a encontrar. Tú vas a encontrar los ejercicios sin ningún problema. No te voy a decir que hagas tales o cuales. Por ahí teníamos unos seleccionados, pero realmente selecciona tú lo que te parezca más conveniente. Vas a encontrar cualquier cantidad que lo vas a encontrar. Tú entras en YouTube y lo vas a encontrar. El tercer punto es la respiración. Tienes que controlar tu respiración de forma tal que cuando estés conversando, tienes que hacerlo de la manera adecuada. ¿Cuál es la forma de respirar adecuadamente? O sea, hay una forma de respirar normalmente que tenemos, que es cuando respiramos y entonces, en el momento de respirar, la parte que se expande es la parte de aquí arriba de nuestro pecho, ¿ok? Pero
la forma de respirar adecuadamente de alguien que es un profesor, que es un docente, es que lo haga diafragmáticamente. ¿Cómo es respirar diafragmáticamente? Es respirar de que cuando tú tomas aire, la parte que se ensancha es tu abdomen. Y cuando lo sueltas, el abdomen se pone otra vez pequeño. Esa es la forma correcta, ¿ok? Cuando yo hablo de esta forma, estoy hablando normal, pero cuando yo hablo de esta otra forma, estoy hablando diafragmáticamente. Diafragmáticamente, la voz sale desde acá, desde abajo, que es distinto a la forma de hablar cuando lo hago normalmente, así como lo estoy haciendo ahora. ¿Ok? Entonces, yo los invito a que ustedes investiguen sobre lo que es la respiración y la forma de hablar utilizando la respiración desde el diafragma. Y eso es algo que la única forma que lo puedes lograr es practicándolo. O sea, vea de nuevo, te mando a internet, a YouTube, y busca las formas adecuadas para que no te vaya a faltar la respiración adecuada en el momento que estés exponiendo. Creo que estamos frente a un break. Así es, Pedro, Porque de así nuevo no es. veo la... Ok. Así es, y para que relajes la garganta porque has estado ya una larga hora, un poquito más. Vámonos a un break de 5 minutos para luego finalizar completo para que tengan la opción de preguntas y respuestas. Recuerden que este tema es tan largo, ¿verdad? Que va a quedar una parte que va a ser grabada para una clase asíncrona, que ya está previamente grabado, que se les va a enviar. Entonces eso va a ser una continuación, así que no se preocupen si de repente cuando terminemos no cumplimos con todas las láminas. Entonces al regreso y ya para finalizar en el último módulo, yo les envío el link para la asistencia y hacemos las preguntas o sugerencias o comentarios que ustedes tengan, que bastante han estado activos por el chat. Así que ya regresamos, Pedrito, anda a tomar agua por favor, a relajarte y regresamos en 5 minutos.